Bueno, en este ejercicio lo primero que hay que hacer es anotar bien los datos. En el caso B nos están dando el módulo del vector y su ángulo, y en el caso del vector C nos están dando directamente las dos componentes, la componente en X y la componente en Y. El primer ejercicio nos pide averiguar la componente en X y en Y del vector B. Para eso vamos a usar trigonometría. Vamos a ver el diagrama y el esquema que nosotros hicimos, y tenemos que la componente en X vendría a ser el lado adyacente de un triángulo y la componente en Y vendría a ser el lado opuesto del triángulo. Entonces, utilizando el seno del ángulo podemos averiguar la componente en Y, y utilizando el coseno del ángulo podemos averiguar la componente en X. Reemplazando por los valores numéricos, sacamos que la componente en Y vale menos 1,7 y la componente en X vale 6,9. En la parte B nos piden averiguar la magnitud, dirección y sentido del vector C. Para eso vamos a ver las componentes que nos dan. A nosotros nos dicen que tiene una componente de menos 1,8 en X y una componente de menos 6,7 en Y. Entonces, usando Pitágoras, podemos hacer un triángulo y averiguar cuál es la hipotenusa de este triángulo. La hipotenusa de este triángulo vendría a ser nuestro módulo de C. Para averiguar el ángulo, lo que vamos a hacer va a ser usar trigonometría. El seno del ángulo que comprende el vector va a ser igual al opuesto sobre la hipotenusa. Entonces, nosotros teniendo opuesto como componente en X e hipotenusa como módulo del vector, que ya lo tenemos averiguado, despejamos y nos da que el ángulo es 15 grados al oeste del sur. El sur es para abajo y el oeste vendría a ser hacia ese lado. Y si volvemos para atrás, lo podemos dibujar en nuestro esquema y queda acá arriba dibujado. El siguiente ejercicio nos pide averiguar la magnitud, dirección y sentido del vector C más B. El vector C más B se puede armar utilizando la regla del paralelogramo. Nosotros, por medio del paralelogramo, podemos averiguar cómo nos va a quedar el vector C más B. Ahora, para averiguarlo numéricamente, lo que tenemos que hacer es sumar y restar las componentes. Entonces, lo que vamos a hacer va a ser separar primero en componentes X e Y de cada uno de los dos vectores. Sumamos la componente en X de C más la componente en X de B por un lado y la componente en Y de C y la componente en Y de B por el otro lado. Una vez que la sumamos, tenemos nuestro vector C más B, que a partir de ahora lo vamos a llamar D. Una vez que tenemos las componentes de D, nos falta averiguar la magnitud y el sentido. Para eso vamos a usar trigonometría, como venimos haciendo. Entonces, nosotros en nuestro gráfico vamos a poner la componente en X vale 5,1. La componente en Y vale menos 8,4. Así nos queda un triángulo rectángulo, donde podemos averiguar tanto el módulo por Pitágoras como el ángulo respecto del sur que nos queda el vector. Acá está desarrollado Pitágoras y acá está desarrollado cómo se obtiene el ángulo utilizando la componente en X y la hipotenusa. Y por último nos pide la magnitud, dirección y sentido del vector C menos B. Acá vemos en el gráfico que nos queda el vector C positivo, que es para este lado, el vector B. Lo único que hicimos fue trasladarlo desde el origen hasta la punta del vector C e invertirle el sentido. Entonces nos quedó dibujado el vector C menos B. Y nos queda dibujado gráficamente el vector E. Ahora, para hacer la cuenta analítica, tenemos que hacer lo mismo que veníamos haciendo antes. Primero separar en componentes, componente X de C, componente X de B, componente en Y de C y componente en Y de B. Una vez que tenemos claro esto, reemplazamos por los valores que nos dan. Y así averiguamos las componentes X e Y de nuestro vector E. Una vez que tenemos nuestras componentes X e Y del vector, podemos decir que este lado es menos 8,7 y que esta altura es de menos 5 unidades. Una vez que tenemos este triángulo formado, podemos averiguar por Pitágoras, como hicimos antes con los demás vectores, el módulo del vector E.
Nos queda menos 8,7 al cuadrado más menos 5 al cuadrado, y todo eso le aplicamos la raíz cuadrada. Nos da que el módulo de es de 10 unidades. Ahora, nos falta averiguar solamente el ángulo y terminamos. Para eso vamos a aplicar de vuelta trigonometría. Vamos a hacer que el seno del ángulo es igual al opuesto. El lado opuesto mide 8,7 unidades sobre la hipotenusa. La hipotenusa tenemos que nos había dado 10. Entonces aplicamos el seno y despejamos el ángulo. Y nos queda que el ángulo es 60,5 grados al oeste del sur. Acá en el punto E están descritas las coordenadas del vector E.